Miedosos y miedosas, ya estamos en el 2025. Pasó rápido el 2024, ¿no? Y les voy a contar cuáles son los estrenos del cine de terror que llegan este mes de enero. Como siempre, si ven este tipo de videos por primera vez, les recuerdo que son las películas que se estrenan en Estados Unidos y que pueden tardar algunos meses en llegar a sus países. Empezamos con el terror infantil porque este mes llega Mickey vs. Winnie. La película sigue a dos prisioneros que escapan de una cárcel en 1920 y se meten en el corazón de un bosque maldito para intentar esconderse. Pero el bosque los atrapa y los arrastra hacia sus oscuras profundidades. Un siglo después, cuando un grupo de amigos se va de escapada al mismo bosque, los convictos se transforman en versiones retorcidas de Mickey Mouse y Winnie the Pooh y emergen para cazarlos uno a uno para luego enfrentarse en un duelo que todos esperamos ver. Ojalá no la caguen. Seguimos con una esperada por todos. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Peter Pan's Neverland Nightmare, la tercera película del Puniverse después de Winnie the Pooh Sangre Miel 1 y 2. La historia nos va a mostrar cómo Wendy va a tener que rescatar a su hermano Michael de las garras de un oscuro Peter Pan que secuestra niños para enviarlos al país de nunca jamás. En el camino conoce a una retorcida Campanita que es adicta a las drogas y a una versión terrorífica del Capitán Garfio a quienes tendrá que pedir ayuda. Terminamos el terror infantil con Mickey Mouse, porque este enero llega a los cines Screamboat. En esta peli, un ratón travieso y sangriento va a cazar a un grupo de personas que está de viaje nocturno en un ferry, desatando un caos asesino y sangriento que hará que la tripulación del barco y los pasajeros hagan lo imposible para escapar de las garras de este ratón despiadado. Para destacar es que el actor que va a interpretar a Mickey Mouse es David Howard Thornton, el mismo que interpreta al payaso Art en la saga de Terrifier. Nos pasamos a las casas embrujadas porque este mes llega a los cines Presence. Una familia se muda a una linda casa en los suburbios a la que compraron a muy buen precio. Pero, como dicen por ahí, lo barato termina saliendo caro porque pronto se dan cuenta de que no están solos. Una fuerza sobrenatural y oscura se infiltró en la casa y tiene como objetivo a la hija de la pareja. ¿Podrán los boludos de los padres salvar a su hija? En enero las cosas se van a poner peludas porque se estrena Wolfman, una nueva versión del clásico Hombre Lobo de Universal Pictures de los años 40. Un hombre que atraviesa una crisis de pareja se muda al campo con su esposa y su hija a la casa de su padre que desapareció misteriosamente. En el camino la familia sufre el brutal ataque de un animal al que no consiguen ver y en un intento desesperado por huir se atrincheran dentro de la casa mientras la criatura merodea por la zona. Pero con el paso de las horas, el padre de familia, que fue herido por la bestia, comienza a comportarse de un modo extraño y a convertirse en algo irreconocible, y su esposa tendrá que decidir quedarse en la casa con su esposo o salir afuera y enfrentar a la criatura. Nos damos un chapuzón en el mar porque los tiburones dicen presente con Into the Deep. La historia se mete en la vida de un grupo de buzos que buscan un tesoro hundido en alta mar, pero tienen la mala suerte de presenciar el asesinato de narcotraficantes a manos de unos piratas modernos que ahora toman su barco. Pero un tiburón blanco asesino está decidido a no dejar que ninguno de ellos escape de sus aguas y buscará destrozar a todos los que quieran poner un pie en sus dominios. Si sos de los que usan las aplicaciones de citas para conocer personas en busca de una pareja ideal, la película Companion te va a hacer pensar dos veces antes de hacerlo porque cuenta como una app para encontrar a la media naranja de un hombre le encuentra lo que parece ser la persona perfecta. Pero no todo es color de rosas, ya que pronto el protagonista se da cuenta de que su cita puede ser oscura y con intenciones asesinas.
Nos damos una vuelta por el suspenso y la intriga porque en enero llega The Damned. Una viuda del siglo XIX se enfrenta a una decisión imposible cuando, durante un invierno especialmente cruel, un barco encalla en la costa de su empobrecido pueblo pesquero en Islandia. La viuda tendrá que librarse de un ser oscuro y maldito que la pone en la situación de rescatar a los hombres del barco gastando los escasos suministros de su pueblo o abandonarlos a su suerte y ser la responsable de que todos mueran. Seguimos con el suspenso y la intriga con la película Bear Eater. Una futura novia se une a la despedida de soltero de su prometido en el remoto interior de Australia. A medida que los festejos se convierten en un caos de alcohol, los amigos del novio se empiezan a comportar de manera extraña, convirtiendo la celebración en una pesadilla salvaje. Lo último que llega en enero se lo reservamos a los thrillers. El primero que se estrena es The Monster Beneath Us. Estamos en 1898 en Inglaterra, donde una mujer afligida y su hijo se mudan de nuevo a la casa desocupada de su ex marido, recientemente encontrado muerto. Pero pronto todo se vuelve aterrador cuando descubren que no están solos dentro de la casa y que será difícil salir con vida del lugar. El otro thriller que ve la luz este mes es The Devil and the Dylon Brothers. La película sigue a tres hermanos que fueron maldecidos en su niñez en su misión de venganza contra su padre, quien vendió sus almas al diablo antes de su nacimiento, quien ahora viene a cobrar su deuda. Recordá dejarme tu monstruoso like, compartir el video con tus amigos y si te gusta el cine de terror, ¿pero qué estás esperando? Suscríbete que este es tu canal. Yo te dejo un abrazo enorme y te recuerdo que para que no te pase nada durante la noche, tenés que mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.